eh, que fueron junto con Soledad Aravena parte del equipo que hacemos la coordinación de las distintas actividades de las redes que componen Cinda. Contarles brevemente que este encuentro que vamos a tener hoy se gestó como una idea, una iniciativa de los propios vicerrectores académicos cuando tuvimos nuestro encuentro anual de la red en Uruguay en mayo pasado, en que, dada la diversidad de temas, de intereses, conversaciones que fueron surgiendo, se propuso que pudiéramos tener algunos encuentros entre los encuentros presenciales anuales para también mantener activa esa discusión y esa reflexión conjunta. Y el día de hoy vamos a contar con la presencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ya les voy a dar el pase a quienes nos van a compartir su experiencia, en que vamos a trabajar respecto a la política de desarrollo de carrera académica que la institución ha estado desarrollando. Este es un tema que no ha sido solamente interés de nuestra red de vicerrectores académicos, sino que también de nuestros vicerrectores de investigación e innovación. Por eso también hay algunos de ellos que están participando el día de hoy. Sin más, habiendo ya dado la bienvenida, Soledad se va a incorporar más tarde, dada la situación de temporal precisamente que tenemos acá en Santiago. Así que sin más, dejo a Fernando Curcel, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y a Silvana Salungo, directora de Desarrollo Académico, quienes van a estar a cargo acá de este espacio, y posteriormente hacia el final también vamos a tener algún momento para poder ya sea hacer consultas, compartir algunas reflexiones, etc. Así que, Fernando, Silvana. Perfecto, gracias Verónica. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Saludos donde quiera que estén, en distintos países. Un gusto ver a varios de los vicerrectores, vicerrectoras con quienes compartimos en Uruguay, en un lluvioso Uruguay de fines de mayo. Y nada, contentos de poder compartir a través de la Dirección de Desarrollo Académico de nuestra universidad y su equipo un poco lo que ha sido la experiencia del desarrollo académico. En definitiva, los proyectos universitarios dependen de personas y los académicos y académicas son fundamentales, los estudiantes son fundamentales, los equipos profesionales y administrativos también son fundamentales. Y es bueno también detenerse a pensar no solamente en el binomio enseñanza y aprendizaje, sino en quienes están detrás de ese binomio, en este caso de los profesores, y de cómo nosotros como universidades nos hacemos cargo de un adecuado desarrollo, de forma tal de sacar lo mejor de esas personas a lo largo de una carrera que se extiende en el tiempo y que requiere de una serie de estímulos y de cuidados, de sensibilidades también que son importantes, siempre con lógicas y criterios de calidad y de excelencia, en el sentido de también ir pudiendo generar las mejores condiciones, los mejores estímulos posibles para, insisto, sacar lo mejor de esas personas. También quiero señalar que creo que aquí no hay recetas únicas y todos debemos aprender un poco de todos, porque los contextos son muy distintos. El orden de magnitud de las plantas académicas son muy diferentes. El tipo de carreras que tenemos también marca eso. La realidad territorial, geográfica, dónde están nuestros campus, si que están aglutinados, si que están distribuidos a lo largo de un país. Todo eso marca también formas de trabajo, de coordinación, de cuidado, que pueden ser muy distintas entre las distintas universidades. Entonces, lo que vamos a presentar acá no pretende ser en ningún caso una receta, sino que simplemente es compartir generosamente la experiencia y la forma en que nosotros nos hemos organizado, que siempre requiere de perfeccionamiento, para generar una discusión que ojalá sea lo más fructífera posible, tanto para ustedes como para nosotros a través de la retroalimentación, las opiniones, preguntas que ustedes nos puedan hacer al respecto. Así que eso a modo de introducción y bueno, es Silvana Salungo, la directora de desarrollo académica de nuestra universidad y quien realmente tiene a cargo todo esto. Yo superviso la labor, pero ella es la verdadera protagonista, está acá con su equipo, con Verónica Fernández, con Felipe Camerati,
y va a ser la presentación. Así que eso, yo a las 11 me tengo que ir porque el rector nos convocó a una reunión, así que, pero voy a estar toda la presentación de Silvana y después seguramente la parte inicial del intercambio. Así que muchas gracias, Verónica, también por la invitación y el espacio. Bueno, muy buenos días y muchas gracias, Fernando, por la presentación. En realidad, quisiera compartir con ustedes que estamos muy contentos como Dirección de Desarrollo Académico de estar en este espacio y de compartir con ustedes, como decía el vicerrector, nuestra experiencia y de escucharlos a ustedes y también, ¿cierto?, aprender de sus experiencias. Como decía el vicerrector, no, me acompañan Verónica Fernández, subdirectora de la Dirección de Desarrollo Académico, y Felipe Camerate, jefe de estudios de carrera académica, y los tres hemos preparado una presentación que he tratado de resumir y de mostrarles nuestra política de desarrollo en la carrera académica de la universidad. Voy a compartir entonces la presentación. Entonces, la preparamos dividida en tres grandes temas. El primero es carrera académica, contexto, categorías y jerarquías académicas. Nosotros visibilizamos la carrera académica como un continuo que requiere de políticas específicas en etapas específicas. Un continuo que empieza con el reclutamiento y contratación, que pasa, ¿cierto?, por procesos importantes de evaluación del desempeño, calificaciones, promoción, avance en la carrera académica, que también requiere de programas de apoyo, reconocimientos y recursos, y también consideramos que es parte de la carrera académica el retiro o la jubilación, el acompañamiento a los profesores y profesoras para que se mantengan vinculados a la universidad. Usamos un marco normativo de reglamentos, de políticas, y quisiera mencionar solamente algunos. Somos una universidad católica, el Ex-Cor de Ecclesia es muy importante, la Declaración de Principios, Estatutos y Reglamentos de la Universidad, el reglamento del académico, que suena como que fuera algo, digamos, ya escrito, pero es muy flexible y, ¿cierto?, la carrera académica también va cambiando y esto también, ¿cierto?, se va ajustando al reglamento del académico. Y algo que es muy importante para las facultades y para todos los procesos son las normas complementarias que recogen las particularidades de cada unidad y disciplina para los procesos de carrera académica y son elaborados por las unidades académicas. En relación a actividades académicas, consideramos 4 actividades académicas las más importantes: docencia, formación de personas, investigación o creación y servicio, la que entendemos que involucra tanto la vinculación con el medio como la participación en la gestión universitaria. Tenemos 4 categorías académicas: la ordinaria, caracterizada por una alta dedicación a la docencia, formación de personas y en investigación o creación. Las tienen una alta dedicación a la docencia, formación de personas y subrayado en investigación o creación, o sea, se dedican a una de las dos actividades con una alta dedicación de estas dos actividades académicas adjunta, se dedican a alguna de las actividades académicas y honoraria que está reservada para profesores titulares de categoría ordinaria y especial después de los 65 años y que mantienen una actividad académica específica a través de la respectiva facultad. Tenemos 2 categorías académicas que tienen jerarquías académicas que pueden avanzar y desarrollar una carrera académica, que son la planta ordinaria y especial, y tienen las jerarquías de asistente, asociado, titular. Esto también se conoce como el tenure track en las universidades americanas. Y quisiera detenerme un poco más en la categoría especial, porque es una categoría que ha sido creada recientemente en nuestra universidad, después de un largo periodo de reflexión y de concluir que la universidad también necesita profesores que se dediquen de preferencia a alguna de las dos actividades académicas, digamos, madres, que son la docencia, formación de personas o la investigación. Esta planta especial fue creada en marzo del 2018. Hoy día contamos con más de 640 profesores en esta categoría y, como les decía, se dedican a un tipo de actividad académica.
Y tenemos entonces a los que se dedican a la docencia, llamados profesores docentes, investigación o creación, profesores investigadores, enseñanza clínica, profesor clínico, y contribución académica, profesional y o práctica, llamamos profesor de la profesión o de la práctica. ¿Y cómo es la distribución hoy día en estas categorías? Tenemos un 39% de los profesores como docentes, un 46% profesores en la categoría clínica, y esto, ¿cierto?, se condice con el tamaño de las carreras relacionadas con salud, enfermería, medicina, odontología, ciencias de la salud en general. Después tenemos un 8% profesores de la práctica, 5% de profesores de la profesión y un 2% profesores investigadores. Ahora quisiera referir a estos claves de la carrera académica y en particular a 3: la incorporación, la calificación y la promoción académica. Acá entonces les muestro la incorporación y particularmente el proceso de reclutamiento y selección. Esto lo tenemos enfocado en la planta ordinaria y especial, que son las plantas que les contaba tienen carrera académica. Y en forma resumida les muestro aquí el proceso. Entonces, el Consejo de Facultad define el cargo que se requiere abrir y se hace un llamado a concurso que se busca que sea internacional y abierto a toda la comunidad. Y aquí hay un rol clave que juega la comisión asesora del decano o decana. Esta comisión es un cuerpo colegiado formado por profesores y profesoras de la misma unidad académica. Son 3 a 4 profesores dependiendo del tamaño de la unidad académica, pero además forman parte de esta comisión 2 profesores que son seleccionados o elegidos por el rector de otras unidades académicas. Esto para nosotros es muy importante porque estos profesores llevan como a estas comisiones la visión global de, ¿cierto?, la universidad. Y entonces esta comisión asesora, como su nombre bien lo dice, asesora y recomienda al decano o decana, y que analiza los antecedentes de los postulantes junto con también participar de las presentaciones y entrevistas. También pueden escuchar a los directivos de la unidad académica y con toda esta información hacen, ¿cierto?, una propuesta de lista ranqueada al decano o decana. El decano o decana escucha esta propuesta, esto es una recomendación, y decide y hace su presentación al Consejo de Facultad, y después de su aprobación el postulante o la postulante queda seleccionado. También en este proceso es muy importante el uso de las normas complementarias, que es la bajada, ¿cierto?, como les conté anteriormente, de la normativa de la universidad a las particularidades de cada unidad académica. Esto es entonces un proceso muy importante que permite, ¿cierto?, incorporar diversidad a la práctica, y por esta razón nosotros hemos entregado lineamientos de cómo realizar el proceso. Y entregamos a mediados del 2021, desde la Vicerrectoría Académica, una guía con sugerencias para realizar el proceso. Y algunas de estas sugerencias son las que se encuentran descritas aquí. En primer lugar, realizar llamados a concurso con lenguaje no sexista, invitar a hombres y mujeres a participar y que se sientan convocados a participar de esta propuesta. Los revisamos en la Vicerrectoría Académica. Antes de esta guía, nosotros éramos ciegos al proceso y ocurría principalmente en la unidad académica y nosotros no sabíamos cómo se hacía el proceso. Hoy día revisamos los llamados a concurso y hacemos sugerencias a estos llamados. Además, sugerimos que los antecedentes y las entrevistas se realicen de manera estructurada y pedimos que la comisión asesora al decano o decana entregue una lista ranqueada que considere como máximo 2/3 de personas del mismo sexo. Esto lo que busca, ¿cierto?, es promover la equidad de género y que haya participación de hombres y mujeres en esta lista ranqueada. Y, ¿cierto?, lo que hemos podido analizar en los 2 años que lleva esta guía y sugerencias es que existe una creciente conciencia de la relevancia de realizar procesos equitativos internacionales y que convoquen a una planta académica diversa. Así que estamos muy contentos y contentas por
la implementación de estas guías y el cambio que ha ido ocurriendo en la cultura de este proceso. Un poquito más de cómo ocurre operativamente. Entonces, tanto la planta ordinaria y especial son calificadas cada 2 años. Esto sería, ¿cierto?, una trayectoria académica de un profesor o profesora, 36 años. Si fuera así, de 36 años de trayectoria académica, pasaría por 18 procesos de calificación, porque ocurren cada 2 años, y se califica holísticamente, integralmente, considerando las actividades académicas que realiza en muy bueno, suficiente, con observaciones e insuficiente. En las calificaciones están asociadas a la política de remuneraciones, en tanto que las calificaciones muy bueno y bueno tienen asociadas 2 y una asignación de desempeño, que son bonos, que se van sumando entonces a las remuneraciones de los académicos y académicas. Entonces, lo que uno esperaría en una buena trayectoria académica serían saltos en las remuneraciones cada 2 años, ¿sí? En el caso de calificaciones bajas, con observaciones o insuficientes, esto es un llamado a la atención, ¿cierto?, importante, y lo que se espera es poder, ojalá, solucionar las causas de estas bajas calificaciones, también suficientes, y en caso de que esto no se logre, lamentablemente podría llevar a una desvinculación, pero se hace lo posible por oportunidades y que, ¿cierto?, esto se pueda remediar. En cuanto a la promoción, que ¿cierto?, se relaciona también con la calificación, se requiere tener un MB en uno de los 2 últimos procesos de calificación. La promoción entonces ocurre en la planta ordinaria y especial, que es el paso de jerarquía, y aquí les muestro entonces el paso de asistente a asociado. La categoría asistente, esta categoría vence a los 7 años, y, ¿cierto?, puede solicitar al profesor o profesora pasar a la categoría asociado teniendo 3 años como asistente, ¿no? Cuando pasa a asociado, pasa a una categoría que es indefinida, pero puede postular a la titularidad teniendo al menos 5 años en esta categoría. Ahora, ¿cómo ocurre el proceso de calificación? Nuevamente, la comisión asesora del decano juega un papel clave. Entonces, se avisa a la comunidad del inicio de la calificación académica cada 2 años. La comisión asesora del decano recoge estos antecedentes y hace una propuesta de calificación académica al decano o decana, quien decide y comunica basado en esta propuesta y en otros antecedentes que pueda tener. Este decano entonces decide y comunica el resultado de la calificación académica al académico o académica, y el académico o académica puede apelar a esta decisión a la misma comisión asesora del decano. Después que se completa este ciclo, y una vez que estén, ¿cierto?, todos los profesores y profesoras de esa facultad calificados y calificadas, este resultado se comunica a la vicerrectoría académica y a la prorrectoría, y aquí entonces, ¿cierto?, conocemos del proceso que ha ocurrido fundamentalmente en la unidad académica, y también, ¿cierto?, esto se asocia, como les decía, a la política de remuneraciones. Nuevamente, es muy importante las normas complementarias de la unidad académica, que baja entonces las características del área disciplinar. No es lo mismo calificar un profesor, por ejemplo, en la Facultad de Artes que en Física, y esas son las bajadas que tienen estas normas complementarias de lo que se le pide, ¿cierto?, a estos profesores en cuanto a productividad o a creación. En cuanto a proceso de promoción, les muestro aquí el proceso de promoción a asociado. Aquí el académico o académica postula a la promoción académica. Nuevamente la comisión asesora del decano juega un rol clave, recogiendo y analizando esta solicitud de promoción académica, y entrega su propuesta después de analizar los antecedentes al decano o decana. El decano o decana, si decide continuar con el proceso de promoción, lo presenta al consejo de facultad. El consejo de facultad aprueba o rechaza la solicitud. Si la aprueba,
pasa a una comisión de asociados que es coordinada en la vicerrectoría académica, particularmente en la Dirección de Desarrollo Académico, y nosotros funcionamos como una comisión asesora del vicerrector académico, quien decide finalmente. Aquí también quisiera destacar que esta comisión de asociados también es un cuerpo colegiado que está formado por profesores y profesoras de distintas disciplinas de la universidad. En el caso de promoción a titularidad, el esquema es muy parecido hasta el punto 5. Lo que cambia aquí es que hay una comisión de titulares que depende de la prorrectoría, y esta comisión de titulares aconseja al Honorable Consejo Superior, que es la instancia máxima de decisión de la universidad. Como les decía entonces, les contaba anteriormente, tanto para el proceso de incorporación como de calificación y promoción académica, es clave el papel que juega la comisión, las comisiones asesoras del decano. Y por esa razón, y cierto, con el ánimo de promover igualdad de oportunidades, equidad de género, y que en estos procesos se consideraran las circunstancias personales, el contexto y el trabajo por la comunidad, es que en el año 2021 nosotros entregamos una resolución de la Vicerrectoría Académica que establece la pauta o la normativa por las cuales esperamos que funcionen estas comisiones asesoras. Y, por ejemplo, algunas de las sugerencias o de los lineamientos son que los concursos académicos sigan la guía de reclutamiento y selección que les presenté anteriormente, que la calificación sea de acuerdo al periodo proporcional en que el académico o académica haya desempeñado sus funciones como tal, en consideración, por ejemplo, las licencias maternales y las licencias médicas prolongadas. Como les comenté anteriormente, la calificación es muy importante para la carrera académica, para los procesos de promoción, pero también está asociado a las remuneraciones, de manera que este es un tema muy sensible y no queremos que profesoras, por ejemplo, con licencia maternal, retrasen o vean mermadas sus remuneraciones porque no pudieron estar los 2 años que se califica. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es que sean calificados proporcional al tiempo que haya desempeñado sus funciones. También consideramos muy importante que se atienda a las circunstancias personales, externas o de fuerza mayor que puedan haber tenido impacto sobre el trabajo de las personas de la planta académica. Esto se hizo más evidente en el periodo de pandemia, cuando vimos, ¿cierto?, la gran carga que tuvieron las personas de la comunidad, y en particular profesores y profesoras con labores de cuidado, de niños, niñas y también, ¿cierto?, de adultos mayores, y creemos que lo que hizo la pandemia es visibilizar, ¿cierto?, el que estas labores de cuidado, por ejemplo, sean escuchadas por las comisiones que califican. Y además, ¿cierto?, también, y esto también se visibilizó en pandemia, considerar adecuadamente las labores de gestión y liderazgo académico. Por ejemplo, en pandemia también ocurrió que algunas personas con puestos que podríamos llamar claves, por ejemplo, los directores, directoras de docencia, tuvieron que dedicarse en forma, ¿cierto?, preferencial a esta labor de gestión, y por supuesto que no queríamos que fueran castigados porque esto afectó su carrera académica. Y también, ¿cierto?, creemos que como vicerrectoría académica es muy importante entregar insumos a las para que puedan, ¿cierto?, seguir las trayectorias académicas de la mejor manera posible, de manera integral, y para esto nosotros elaboramos de nuevo con un grupo de profesores y profesoras de la universidad de distintas disciplinas, lo que llamamos una propuesta Comisión Marco Integral de Desarrollo Académico, que lo que hace es entregar un repertorio amplio de alternativas de indicadores con el objetivo de facilitar el conocimiento de la excelencia y tener una mirada holística, reconocer a la persona de manera íntegra, valorando su aporte a la misión de la universidad y de modo consistente, ecuánime e imparcial. Por ejemplo, entregamos indicadores en labores académicas que a veces resultan más difíciles de seguir. Por ejemplo, lo que hablábamos hace poco, lo que comentaba hace poco, el servicio a la comunidad. La participación en instancias, por ejemplo,
de puertas abiertas, cuando se invita a estudiantes a integrarse a la comunidad, en fin, un sinnúmero de actividades muy importantes para la universidad y para las facultades. Entrega de insumos, entonces también consideramos que esta propuesta es una entrega importante para la actualización de las normas complementarias, los procesos de evaluación para la promoción y calificación académica y el diseño de llamados a concurso para nuevas contrataciones. También estamos trabajando en el portafolio académico, un proyecto que está en curso. Esto es una nueva plataforma flexible para el registro de las actividades académicas que permite su actualización constante. Lo bueno que es un sistema en línea que está conectado con otros sistemas y permitirá concentrar la información en una sola plataforma, es decir, un lugar donde podamos tener actualizados los currículums de los profesores y las profesoras de la universidad y que se alimente de otros sistemas, por ejemplo, en relación a las actividades de docencia, que se alimente, ¿cierto?, de las encuestas docentes, etcétera. Facilitará la realización, entonces, esperamos, de los procesos de calificación y promoción, dando acceso a las comisiones asesoras a información relevante y sistematizada. Por último, quisiera hablarles de los programas de apoyo, reconocimientos y recursos, que nos parecen extremadamente importantes para apoyar las trayectorias académicas. Contamos con un programa de inserción académica que llamamos PIA-UC, que apoya a un nuevo académico o académica que se integra a la universidad para la investigación o creación en sus múltiples formas. El académico recibe un monto en dinero, además hay un compromiso, se le baja la carga docente para que pueda dedicar sus primeros años a la investigación o la creación y debe comprometerse a solicitar un fondo de investigación o creación competitivo externo. También contamos con un diplomado en docencia universitaria que promueve el desarrollo de las competencias para una docencia de calidad y que está alineado con el proyecto educativo y los valores de la universidad. También con un importante centro de desarrollo docente que está constantemente formando y apoyando a los profesores en su docencia, con capacitaciones, consultoría educativa, recursos y apoyo, y que también, ¿cierto?, apoyan proyectos en docencia. También contamos con sabáticos internacionales, que es un apoyo clave, ¿cierto?, para las trayectorias académicas, donde financiamos parcialmente los proyectos aprobados. También financiamos visitas cortas al extranjero para apoyar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje. Financiamos en congresos y seminarios docentes y premiamos la excelencia docente. También, ¿cierto?, hacemos reconocimiento a las trayectorias académicas y premios académicos destacados. Estamos, ¿cierto?, también iniciando ya en nuestro tercer año, si no me equivoco, un programa que nos tiene muy contentos y contentas de mentorías académicas que busca apoyar el desarrollo académico de profesores y profesoras durante los primeros años de la carrera académica, facilitando el acompañamiento y orientación y fomentando la colaboración y sentido de pertenencia en la comunidad académica. El programa que hemos diseñado es un programa en duplas, donde un profesor de larga trayectoria, ya sea asociado o titular, es mentor o mentora de un profesor que se viene incorporando o profesora asistente. Esto es un programa que es coordinado desde la Vicerrectoría Académica por la Dirección de Desarrollo Académico y la Dirección de Equidad de Género y nos tiene muy contentos y contentas porque lo que llevamos hasta ahora es que esto ha tenido un impacto muy positivo en las facultades que lo están, ¿cierto?, lo están implementando. Y porque además de la orientación en lo que es la trayectoria académica propiamente tal, tiene un sentido también de inclusión, que esta persona que se viene incorporando a una facultad entienda de la cultura de esta comunidad, haga redes, ¿cierto?, y se pueda incorporar adecuadamente. También nos parece muy importante hacer un seguimiento de las políticas y de las acciones que estamos implementando. Para esto contamos con una encuesta de desarrollo académico, que su última aplicación fue en enero del 2022, y se va a aplicar cada 2 años.
Y lo que está permitiendo es la identificación de barreras y facilitadores en las trayectorias de académicos y académicas y realizar seguimiento a las acciones implementadas. Nos parece muy importante recoger la percepción de la planta académica de tanto las cosas buenas, las acciones buenas que hemos implementado, como aquellas que requieren mejora. Finalmente quisiera terminar con conclusiones y desafíos, los principales porque son muchas, y quienes pensamos que son los responsables de llevarlas a cabo. Creemos que es muy importante la actualización continua y entrega de lineamientos e insumos para el desarrollo y seguimiento integral de la carrera académica, principalmente la prorrectoría, la vicerrectoría académica y las unidades académicas debieran estar involucradas en este desafío. Dar continuidad a la entrega de información, los espacios de participación. También nosotros, no les comenté, pero hemos tenido encuentro con los académicos y académicas, sobre todo de la planta especial, lo que nos parece muy importante para escuchar cómo se sienten y, como les comentaba recientemente, cuáles son los espacios de mejora. Y esto, ¿cierto?, con responsables principales, la prorrectoría, la vicerrectoría académica y las unidades académicas también. Mantener la realización de encuestas y estudios, hacer seguimiento a las políticas implementadas y las acciones. Y aquí es importante las unidades académicas, la vicerrectoría académica y también la dirección de análisis institucional y planificación. Y también trabajar en torno al bienestar y la salud mental de profesores y profesoras. Estamos muy conscientes del agobio académico que experimentan hoy día profesores y profesoras con la complejización de las universidades, ¿cierto? Y cierto que se visibilizó con la pandemia, pero que está ahí, ¿cierto? Y que requiere, ¿cierto?, de ciertas medidas que ya estamos empezando a implementar. Y aquí con una responsabilidad mayor en la prorrectoría, la vicerrectoría académica y las unidades académicas. Muchas gracias y voy a dejar de compartir. Solamente quisiera agregar algo, si me permites, ahí, Verónica, antes de que abras el espacio, y me adelanto tal vez a una pregunta. A la luz de conversaciones que tuvimos con varios vicerrectores y vicerrectores en Uruguay, y que tiene que ver con los perfiles de los docentes. Nosotros, para la planta ordinaria, por igual en todas las facultades, exigimos lo mismo. O sea, son personas que tienen que hacer docencia, sí o sí. Tienen que hacer investigación y tienen que hacer un servicio, ya sea manifestado en términos de gestión y apoyo interno o de vinculación con el medio. Eso es algo que no es negociable. Nuestro estándar en la universidad son para la planta ordinaria 3 cursos al año, que se distribuyen según la facultad y según a veces 2-1, 1-2, digamos, da lo mismo, pero eso es estándar. O sea, no puede haber un profesor de la planta ordinaria que quiera hacer menos docencia porque diga que es más investigador o más investigadora. La única diferenciación que hacemos en términos de perfiles es en la planta especial. Entonces, por lo mismo, cuando se construyó la planta especial, en donde efectivamente uno tiene profesores que solo investigan, efectivamente tiene profesores cuya dedicación es la docencia, lo que se hizo al momento de crearla fue un proceso de recategorización. Ese proceso de recategorización llevó a que se reconociera internamente en las facultades si es que había personas que, por ejemplo, no investigaban. Y si alguien no investigaba y era parte de una planta ordinaria, por distintas circunstancias, la invitación fue decir, miren, ¿saben qué? Nosotros queremos un desarrollo adecuado, porque el principio de todo esto es que todos tengan las oportunidades de llegar a ser profesores titulares. Bueno, si hay alguien que no investiga, recategorízalo, pásalo a la planta especial, y si es un muy buen docente, lo vamos a evaluar por su docencia y no le vamos a exigir que sea un investigador. Entonces, se reordenó la baraja, se transparentó en cada una de las plantas académicas de las facultades quién correspondía a dónde, y ese proceso ya terminó. Y ahora lo que hacemos es, para sumar a nuevos profesores de la planta especial, es vía concurso. Y si uno va a la planta ordinaria ya no hay recategorización interna. Es decir, eso nos obliga a ser muy
efectivos en el proceso y cuidadosos de selección, de incorporación de nuevos académicos a cada una de las plantas. Así que quería precisar este punto porque lo conversamos. Ahí veo aquí a Sandra Romero, que está por ahí camino a un lluvioso Punta del Este a fines de mayo, y con otras personas que estuvieron ahí en Uruguay. Eso, Verónica, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Los saludo ahora. Yo logré llegar en un lluvioso Santiago ahora. Muchas gracias a la Universidad Católica por esta presentación. Como dijo Vero, esto está tratando de ir mostrando formas en que las distintas universidades de Cinda están resolviendo la manera en que van abordando el desarrollo de sus académicos, pensando, al menos desde la red de vicerrectores académicos, como eso permite balancear también las distintas funciones que se ejercen en la universidad, y de acuerdo a lo que Silvana planteó, también considerando las circunstancias personales, las características de las personas o sus dotes o talentos más especializados, como plantea Fernando en lo que nos menciona respecto a la planta especial. También tenemos invitados de la red de vicerrectores de investigación, porque este tema, sobre todo el balance entre las cargas, es una pregunta constante que nos hacemos en términos de cómo poder favorecer las carreras de investigadores, promoviendo y traccionando la investigación, pero sin descuidar las otras funciones de docencia y de servicio, como se denominan en la UC. Le vamos a dar paso ahora a las preguntas. Voy a partir con un par que planteó Carlos Monsalve. Carlos es de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador y es vicerrector de investigación. Y levantó el tiro la mano y planteó en el chat dos preguntas. La primera es que quería que le clarifiquen un poco más cuáles son las opciones de la planta especial, si para cada opción de planta especial hay definidos indicadores o se esperan cosas más particulares. Y la segunda pregunta es: ¿qué pasa cuando un profesor en el sistema de evaluación bianual no alcanza un B o un MB? Si hay alguna repercusión al respecto. Después seguimos contigo, Mónica. Muchas gracias. Entonces, sí, a ver, tenemos definidos indicadores macros desde la Vicerrectoría Académica para los profesores de la planta especial, dependiendo, ¿cierto?, de la actividad a la que se dedican. Por ejemplo, los profesores de la planta docente, lo que se espera, además de que tengan una muy buena docencia, es que hagan innovación docente, que puedan hacer investigación en docencia, y que puedan, por ejemplo, contribuir con publicaciones, manuales docentes. Estos indicadores más específicos, por ejemplo, están incluidos dentro de esta propuesta MIDA que les contaba, y entonces lo que han hecho las unidades académicas es que han ido incorporando los indicadores de acuerdo a su disciplina en sus normativas complementarias. Por ejemplo, los profesores investigadores van a tener otros indicadores, ¿cierto?, donde lo que se les va a pedir, ¿cierto?, es, ¿cierto?, más productividad en investigación. Ahora, también un tema que ha aparecido mucho, y es que si los profesores de la planta especial, y el vicerrector también lo dijo, también se espera que participen de la gestión universitaria. Los profesores de la planta especial, no lo mencioné, votan también como la planta ordinaria, tienen derechos políticos. Entonces, también esperamos que participen en la gestión universitaria, o también esperamos que puedan hacer servicio en vinculación con el medio, y por lo tanto las indicaciones que hemos dado es que, si bien estos profesores tienen una alta dedicación a docencia o investigación en términos generales, también, ¿cierto?, debe haber una cierta flexibilidad para que puedan dejar parte de su jornada para que desarrollen, ¿cierto?, estas otras actividades como son la gestión universitaria y la vinculación con el medio. Bueno, creo que con eso contesté esa parte de la pregunta, ¿sí? En cuanto a las calificaciones, bueno, ¿qué pasa cuando no tiene una calificación B o MB?
Y lo que se espera es que estos profesores, ¿cierto?, reciban una retroalimentación desde, ¿cierto?, la autoridad, las razones por las cuales obtuvo esta calificación y cómo puede mejorarla. Lo que tenemos estipulado es que, bueno, ese y con observaciones y con insuficiente no van a tener un aumento de sus remuneraciones. Con 2 con observaciones seguidas, entonces se invita a la unidad académica en, ¿cierto?, pensar en la posible desvinculación del profesor, y para nosotros una I es una situación muy grave de insuficiente, y también, ¿cierto?, es una invitación, una alerta máxima, ¿cierto? Y, ¿cierto?, esto puede llevar a la desvinculación del profesor, ¿sí? Entonces, esto es en el fondo, lo que se invita, ojalá, a que haya una oportunidad, ¿cierto?, de mejora, pero si esta persiste en el tiempo o es muy grave, ¿cierto?, como el caso del insuficiente, podría llevar a la desvinculación del profesor o profesora. Lo que se espera es que las calificaciones, como les decía, sea un proceso que también sirva para la retroalimentación de los profesores y profesoras, y también la B, también hoy día nos parece que es y la MB también, es una posibilidad de retroalimentación, ¿cierto? Y esperamos lo que esperamos como vicerrectoría académica, los lineamientos que hemos dado, es que el decano o decana comunique el resultado de la calificación, y en lo posible, a veces no se puede porque las facultades son muy grandes, se reúna con cada académico y cada académica para contarles del resultado. Muchas gracias, Silvana. Tenemos varias preguntas en el chat, pero primero le voy a dar la palabra a Mónica. Les pido que quienes vayan a hacer las preguntas de manera oral sean breves para poder darle curso a todas las otras que tenemos esperando. Gracias, querida Soledad. Primero, Fernando, felicidades a ti y a Silvana. Muy clara la exposición y muy bueno el desarrollo que está realizando la U de Chile. Fernando, en este caso, los ordinarios, explicabas tú bien, que dan 3 asignaturas por año, ¿no? Como mínimo, digamos. ¿Qué tiempo le dedican a la investigación y qué tiempo a estas otras actividades? Esa es una de las preguntas en el ordinario, ¿no? Porque ya un poco Silvana ha explicado lo del especial. Y lo otro, la parte de extensión universitaria, creo que ustedes le llaman servicio, pero la interacción social no es parte del trabajo o la vinculación de un docente ordinario concretamente. Gracias. Sí, a ver, nosotros en realidad no hablamos más tanto de tiempo, por ejemplo, en términos de dedicación horaria. La cantidad de dedicación en materia de docencia va a variar. Hay cursos que tienen una mayor o menor cantidad de módulos, pero en general siempre hablamos de 3. Y el foco nuestro está puesto más bien en la productividad, ¿ya? Y por lo mismo, lo relevante son las métricas que se establecen específicamente en las normas complementarias. En ciencias biológicas, la cantidad de papers que es posible producir contando con los recursos adecuados para aquello es muy superior a la que se puede alcanzar en historia, ¿cierto? O en literatura, donde los mismos procesos intelectuales y de acceso al conocimiento tienen ritmos distintos y niveles de productividad. Por lo tanto, las cantidades de esa productividad va a variar y cada facultad los va a definir, cuál es el óptimo. Y entonces el foco es esencialmente ese, y por eso las normativas complementarias y por eso este marco integral de desarrollo académico que provee de indicadores posibles para poder valorar y evaluar adecuadamente qué es bueno y qué no es suficiente para ser considerado como tal, son relevantes. Y en materia de involucramiento social, a ver, está transversalizado en la universidad de distintas formas. Nosotros ponemos mucho énfasis en aprendizaje y servicio, en formas de metodologías docentes que nos llevan a una vinculación con el medio. Y al mismo tiempo hay una serie de investigaciones y proyectos que nos vinculan con la sociedad.
eso va más bien por el carril de vinculación con el medio. Tenemos una política al respecto que pone énfasis en la bidireccionalidad, pero no lo tenemos como otras universidades que a veces les piden específicamente a cada profesor o profesora que no está señalado esa vinculación social en proyectos de distintas naturalezas tan específicamente, ¿no? Y lo que se hace más bien evaluar este servicio, insisto, expresado, como decía Silvana, por un lado en la gestión académica y por otro en la vinculación, servicio a la comunidad, a través de la vinculación con el medio, pero también con estándares o métricas que van variando de facultad en facultad. Así que eso podría decir. Y aprovecho ahí de complementar lo que le contesté a Ana Lourdes. Nosotros somos una universidad privada en Chile. Hay muchas universidades en donde está todo regulado, digamos, en Europa es muy común todo el sistema de universidades estatales. Nosotros no tenemos límites, por ejemplo, en la titularidad, cuántos pueden entrar, y de hecho las propias facultades en sus planes estratégicos, que se hacen cada 5 años, y muchas veces se proveen recursos para la contratación de nuevos académicos, de acuerdo a ese plan estratégico, muchas veces piden o solicitan que se contrate inicialmente asociado o asistente. Eso va variando según las necesidades. Si hay una carrera joven, nueva, muchas veces se privilegia también contratar a algunas personas más experimentadas, ¿cierto? Para darle forma a una carrera con gente que venga de otras universidades. Y en la titularidad no hay límite. Nosotros tenemos poco más del 20% de nuestros profesores son titulares, y queremos aumentar ese número. Así que eso, aludiendo a un par de las preguntas que se hicieron. Voy a rescatar una pregunta que también tiene que ver con promoción académica, porque Ricardo plantea qué pasa con los profesores que cumplió el plazo de 7 años en categoría asistente, no logran la promoción. ¿Qué ocurre en ese caso? Nosotros quisiéramos que todos pasaran asociados, ¿cierto? Pero bueno, hay ciertos requisitos que cumplir. Entonces, lo que intentamos es que a través de prórrogas, pero justificadas, es que este profesor o profesora pueda alcanzar el paso asociado. Entonces, en algunos casos, nos enteramos, ¿cierto? Y nos ponen como antecedentes, por ejemplo, que este profesor o profesora está postulando un proyecto y de ganárselo esto podría significar un avance increíble. Entonces, bueno, decimos, ok, le vamos a dar, o está escribiendo esta postulación, le damos 1 año más para que se vuelva a presentar. Entonces, lo analizamos caso a caso. Y intentamos entonces a través de estas prórrogas, pero que son específicas y analizando cada caso a caso, darle un tiempo que puede ser 1 o 2 años para presentarse de nuevo. Quisiera mencionar también que nosotros tenemos prórrogas ya autorizadas que se solicitan voluntariamente. En el caso de la maternidad, se puede pedir 1 año de extensión por hijo o hija. Y también nosotros hicimos una prórroga en la pandemia. Los que estaban como profesores asistentes tuvieron 1 año más, tienen 1 año más para pasar asociado porque la pandemia claramente impactó las trayectorias académicas. Ahora, si después de las prórrogas no se ve que con las prórrogas pueda pasar asociado, tampoco podemos forzar tanto el sistema. Si no es el camino que quisiéramos, pero si, por ejemplo, el profesor o profesora, como mencionó el vicerrector, tiene una excelente docencia, pero no tiene habilidades o no logra desarrollar habilidades para la investigación o se da cuenta que no le gusta, uno podría pensar su paso a la planta especial como profesor docente, ¿sí? No es lo que queremos, no queremos que se convierta en un paso así no regulado de una planta a otra, pero sí, si el profesor o profesora tiene aspectos importantes que nosotros queremos que se mantenga en la universidad, podemos dar esta opción. Y si no, también pensamos que
bueno, si no logramos después de estas prórrogas o de pensar en un cambio de categoría, lamentablemente el profesor o profesora, ¿cierto?, tendrá que dejar la universidad. Pero eso no pasa muy frecuentemente. Yo les diría que la mayoría pasa asociado. Muchas gracias. Fernando también aprovechó de responder en el chat la pregunta de si un profesor de planta especial podía pasar ordinaria y comentó que solo eso se podía hacerlo vía concurso a través de las convocatorias que se hacen. Eso significa que tiene que haber entonces una plaza en la planta ordinaria para que el profesor pueda participar. Y María Luisa había comentado también respecto al proceso de recategorización que hicieron en algún momento. Si había alguna meta por la facultad o departamento académico, es decir, había preestablecido una cierta cantidad de personas que iban a estar en esa situación. Y también pregunto si se establecieron algunos, qué indicadores se consideraron para hacer esa recategorización. Sí, había, ¿cierto? Este proceso involucró un trabajo muy coordinado con la unidad académica, de acuerdo a sus planes de desarrollo. La mayoría de los profesores, ¿cierto?, son, como les mostré anteriormente, o docentes o clínicos, ¿cierto?, de la profesión o de la práctica, y muy pocos profesores investigadores. Entonces, la mayoría de las unidades académicas lo que visualizó era el tamaño de la planta especial que necesitaba para la docencia que le corresponde impartir como facultad. Entonces, considerando que los profesores ordinarios tienen un máximo de cursos que pueden hacer, ¿sí? Entonces, considerando eso y también considerando también la sustentabilidad de esta planta, porque esta planta también olvidé decirles que también se adscribe a la política de remuneraciones, al igual que la planta ordinaria. Entonces también hubo ahí un número que se acordó de acuerdo al tamaño de la facultad, de las actividades, ciertos docentes, como les explicaba, de profesores que se esperaba que fueran recategorizados a esta planta. Yo diría que, aunque es heterogéneo dependiendo de las facultades, es que más o menos lo que ocurrió y era lo que se esperaba, que más o menos un tercio de la antigua planta, esta planta que la llamábamos adjunta, que tenía una mezcla de profesores que hacían un poco de investigación, un poco de docencia, más o menos un tercio se recategorizó a la planta especial. Y lo otro que quería mencionar, que una que tiene la planta más grande está en la Facultad de Medicina, de profesores clínicos, pero esos profesores, por la naturaleza de esa disciplina, no están adscritos a la política de remuneraciones, porque ese número es muy grande, pero ahí tienen otras políticas que dependen de la Facultad de Medicina. Así que, y también quería contarles que el proceso de recategorización, entonces, fue un proceso muy trabajado, donde hubo una conversación con la unidad académica y armamos una comisión que se llamó de recategorización, formada por profesores y profesoras de distintas disciplinas que pudieran traer esa mirada disciplinar. Y esto fue analizado, lo que se le pidieron fueron todos los antecedentes del profesor o profesora, las calificaciones a las cuales se había sometido, si es que se había sometido, y sus antecedentes en los distintos ámbitos, dependiendo del perfil. Por ejemplo, aquellos que se postularon a la planta especial docente, los antecedentes de fueron claves. Si bien la tasa de aprobación fue alta, un 96% de los profesores fue aprobada la propuesta de la facultad, hubo profesores, por ejemplo, en la planta docente, que traían malas encuestas docentes que no fueron recategorizados. Dado que esperábamos que, ¿cierto?, su función primordial sea la de formar personas. Entonces, pero esos fueron muy poquitos casos. La verdad es que estuvimos muy alineados con las facultades. Muchas gracias. Voy a aprovechar de despedir, sé que no se fue ya Fernando porque tiene una reunión con el jefe, así que está absolutamente disculpado. Y voy a avanzar con otras preguntas. Había una pregunta de Concepción sobre el tema de la ponderación entre las distintas evaluaciones. Fernando le respondió que ella preguntaba qué pasa si alguien es muy bueno en un área pero no tan bueno en otro, y él comentó que hay una ponderación que importa el global y imagino que a través de la retroalimentación que Silvana comentaba se instaba o se buscaba maneras de fortalecer las áreas más deficientes.
Pero un poco sobre lo mismo, antes de eso, Matías, si no me equivoco, había comentado cómo funciona esa ponderación un poco más en concreto. Por ejemplo, si hay una normativa de ponderación centralizada, es decir, centralmente se define esto es más importante o esta dimensión es más relevante, o esa decisión la toman las normas complementarias en las unidades. ¿Cómo funciona un poquito eso, Silvana? Sí, nosotros son importantes las normas complementarias, pero también es importante como el paraguas, ¿cierto? Institucional en el reglamento del académico. Nosotros llamamos, ¿cierto? ¿Cierto? Esperamos una evaluación holística donde se evalúe integralmente la persona, pero sin lugar a dudas que las dos dimensiones o los ámbitos, las actividades más importantes para la universidad por su misión son la docencia o formación de personas y la investigación o creación. ¿Sí? Estoy hablando de la planta ordinaria, por ejemplo. Entonces, generalmente lo que hacen las unidades académicas es que evalúan estas dimensiones por separado, ¿ya? Y también ponderan el servicio. Entonces, como decía acá el vicerrector académico, lo que alcancé a leer, por ejemplo, si una persona tiene un MB, la unidad percibe un MB, ¿cierto? Después de analizar los indicadores en docencia, pero un B o un suficiente en investigación, uno esperaría que la evaluación global no sea más que un B, ¿cierto? Y lo mismo se da al revés. Si una persona tiene un muy bueno en investigación, pero un suficiente en docencia, uno no esperaría que el resultado global fuera un MB, ¿sí? Ahora, ¿cómo se pondera el servicio? Y el servicio si bien no es de las actividades, ¿cierto?, centrales, es cada día más importante. También va a depender del perfil de la persona. Y entonces, por ejemplo, si una persona tuviera, no sé, un B en docencia, un B en investigación, pero un muy bueno en servicio porque está haciendo una actividad trascendental de vinculación con el medio, se podría proponer y pensar. Yo no digo que esa sea la evaluación global, pero la unidad podría pensar en ponerle un MD. Entonces, depende mucho, ¿cierto?, del perfil de las actividades que realice la persona. Así que yo les diría que eso, que es difícil evaluar todo junto al mismo tiempo. Entonces, se evalúa en general servicio por una parte, docencia por otra parte, investigación y creación por otra parte, y después se trata de holísticamente, ¿cierto?, hacer una evaluación global. Y lo importante también, y lo que mencionó el vicerrector, es que lo que esperamos entonces que en esas áreas que requiere apoyo, eso quede muy evidente de las calificaciones y que reciban apoyo en las áreas deficitarias, ¿sí? O sea, yo me imagino que se hace un poco el juego que hacemos cuando hacemos clases de que ninguna evaluación del curso te permita pasar si es que uno no aprecia de forma integral que el estudiante adquirió las competencias necesarias que se espera en el curso, ¿cierto? Y entonces, Exactamente. claro, ahí se alcanzan las categorías, pero me imagino que se ponderan estos distintos factores de una manera que la calificación global represente de la mejor forma el momento de la carrera académica del profesor. Sí, solamente algo más. Por ejemplo, uno esperaría que un profesor asistente no se le pida mucho servicio, ¿sí? Porque está iniciando su carrera, ¿sí? Ahora, un profesor asociado titular, sí se esperaría que tuviera más servicio, ¿sí? Entonces, también, como dices tú, es muy importante poner atención al momento que se encuentra en su carrera académica. Muy de acuerdo. Y yo me imagino que también eso, compatibilizarlo con las como metas más institucionales de su unidad de la universidad. O sea, yo estoy pensando en que en el Sí. tiempo de pandemia teníamos, como tú decías, a un grupo importante de profesores muy preocupados de la gestión, por todo el tema de trabajar la docencia online, y eso afectó otra área de su desempeño, o los profesores que estaban trabajando en áreas clínicas, por ejemplo, y que tuvieron que volcarse a la A lo atención del clínico. paciente. Eso sin duda puede haber afectado otras dimensiones de su evaluación. Por Pero, supuesto. De hecho, sí, otro ejemplo que vimos, por ejemplo, en la pandemia también hubo que, ¿cierto?, este paso sin preparación ni capacitación a la docencia online. Entonces, nosotros dijimos, a ver, por favor, que las comisiones consideren con mucha precaución los resultados de las encuestas docentes, porque esto fue sin mayor preparación y entonces no los castiguemos porque fue un esfuerzo
importante y nos hicieron caso las comisiones. O sea, sobre todo el primer semestre del año 2020, que fue cuando nos subimos hasta docencia online sin mayor preparación, entonces también fue algo que se consideró y que pedimos que consideren las comisiones asesoras. Bueno, Ana nos dejó en el chat también algunos datos del tipo de elementos que se consideran para el tema de los sueldos y de los incentivos en UNIGE. Y además agregó una pregunta de Jorge Miguel Gutiérrez, que pregunta si puedes desarrollar un poquito más cómo se trabaja el tema de portafolio académico, este proyecto, cómo están abordando y qué implicancias tiene, cómo están pensando desarrollar. Bueno, esto es un proyecto con una participación muy importante de transformación digital, de la Dirección de Informática. Lo primero que hicimos en un trabajo conjunto fue identificar indicadores de actividades académicas. Se mapearon, se leyeron todas las normas complementarias para tratar de involucrar, ¿cierto?, las bajadas que tienen las distintas disciplinas. Y se pusieron indicadores de actividades académicas en estas tres grandes áreas: docencia, investigación y servicio, ¿ya? Entonces los agrupamos por características, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo que hemos trabajado más. Pusimos, por ejemplo, en docencia, además de el número de cursos impartidos, ¿cierto? Pusimos la innovación en docencia, la creación de nuevos cursos, participación en comités curriculares, y también pusimos otros elementos que para nosotros son muy importantes, como una carpeta de evidencias de la calidad de la docencia, que tiene que ver con si aplica evaluación temprana de sus cursos, que es una actividad más bien formativa para los profesores para saber cómo van. Es una evaluación docente que ocurre al principio del curso, habiendo pasado unas 3 semanas de clase. Y esa información nos parece importante recogerla. Si bien no vamos a tener el resultado de esa encuesta, vamos a saber si el profesor lo está aplicando. Y para nosotros es importante que esa información la conozca la comisión asesora para que vea: este profesor está interesado en recibir el feedback de los estudiantes, en mejorar su docencia. Entonces, eso lo hicimos para cada actividad. Por ejemplo, en investigación, otro ejemplo, pusimos proyectos postulados, ¿cierto? El fondo, el rol del profesor o profesora, los años, etcétera. Y así, para muchas actividades. Entonces, la idea es traer esa información. Por ejemplo, los proyectos adjudicados, no se lo vamos a pedir al profesor que lo rellene, sino que eso viene de la Vicerrectoría de Investigación, que gestiona estos proyectos. Y así lo hemos llenado con estos indicadores. Hubo una etapa muy importante de socialización, donde presentamos esta propuesta a la comunidad, a los profesores, para ver si les hacía sentido. Eso nos permitió ajustar, porque nos decían: oye, pero falta esta actividad, o esta actividad ustedes la pusieron aquí, pero esto no, esto es vinculación con el medio. Bueno, en fin. Entonces, estamos todavía ajustando un poquito. Nos faltan etapas que para nosotros es muy importante, de participación de los profesores, que vean los currículums que se van a generar, si les hace sentido, pero también de las comisiones asesoras del decano que les mencioné. Es muy importante que ellos vean si la información que está en el portafolio es cierto, les sirve para la calificación o la promoción. Muy bien, vamos a esperar si hay más preguntas. Yo por mientras, con información privilegiada que tengo, porque yo trabajé en la Católica un tiempo, quería preguntar, Silvana, si esta propuesta que están llevando a cabo, que yo visualizo de cierta forma como una construcción enriquecida de un marco de evaluación del desarrollo académico de los profesores, considerando más indicadores, flexibilizando, tratando de reflejar de distintos momentos, distintas aspiraciones, distintos talentos. Es un cambio respecto, por eso estoy echándole mano a lo que yo sabía de la Católica, a cómo se evaluaba antes y por qué se hizo necesario este cambio, piensan ustedes, o en qué representa un cambio respecto a lo que había antes. Sí, nosotros esperamos que sea un cambio. Esa fue la idea y ese es el sentido de esta propuesta MIDA.
lo que estábamos viendo es que los indicadores que había hasta el momento para evaluar todas las actividades académicas eran muy pocos y eran poco como versátiles, era como lo típico, así, número de publicaciones, factor de impacto, no sé. Nos parece muy bueno tratar de tener esta mirada más integral, más holística. También incluye en la propuesta MIDA la autoevaluación, el autorreporte. Esperamos que un profesor o profesora en las distintas actividades pueda hablar de sus logros en ese periodo, como también de las que comparta las dificultades que ha tenido y que pueda entonces, pueda existir un relato más rico de esa trayectoria que muchas veces en estos parámetros como más numéricos no son suficientes. Entonces, por ejemplo, y eso lo hemos discutido mucho con Verónica y Felipe, es decir, el número de publicaciones puede no ser lo más importante. Puede ser que haya hecho una publicación este profesor o profesora, pero con eso haya generado un conocimiento que rompe un paradigma, no lo sé. Entonces, queremos que eso también ojalá se pueda reflejar en estas calificaciones y en estas promociones, que haya un enriquecimiento de la información, ojalá en aspectos que son más cualitativos. Y también lo tratamos de enriquecer en las áreas de servicio, ¿ya? Porque estaba muy puesto antes por ejemplo, cargos académicos nombrados por Secretaría General, por el rector o por la facultad. Pero hay un montón de trabajo de gestión académica de mucho tiempo, de profesores y profesoras que participan en distintas comisiones, por ejemplo, que es invisible, que participan en los comités, por ejemplo, los comités de ética. Y entonces ese trabajo, o lo que hablábamos antes, de los profesores que están disponibles para actividades de la facultad, cuando se quiere ir a presentar a los colegios, para atraer a nuevos talentos a la universidad. Entonces, lo que tratamos de hacer es poner indicadores justamente para que se puedan registrar ese tipo de actividades. Así que yo creo que en esa línea va, y muy buena tu pregunta, Soledad, que lo que queremos hacer es enriquecer y entregar más indicadores y ojalá que a las mismas unidades académicas se les ocurran nuevos, que nosotros desde acá no dimensionemos, porque creemos que eso enriquece el seguimiento de las trayectorias académicas. Yo ahí veo muchos paralelos con la pregunta que nos estamos haciendo con un grupo de personas del área de investigación e innovación, donde tenemos un proyecto donde estamos trabajando y reflexionando sobre la evaluación de la investigación. Y ahí también están apareciendo desde ese espacio toda esta idea del enriquecimiento, de ir más allá de lo más típicamente usado, sobre todo preguntándose en cómo la academia, al menos desde ese rol de la investigación, impacta más allá de las publicaciones o de los ejercicios más visibles que a veces se premian y permiten avanzar en la trayectoria. Entonces creo que ahí vamos a seguir conectados con esta reflexión. Carlos hizo la pregunta de oro, que es si es posible tener acceso a la propuesta MIDA, se puede conocer, al menos para vislumbrar. Si la Silvana me hace así, nosotros nos comprometemos a distribuirlo junto con la presentación. Así que yo creo que para todos sería muy interesante conocer esos indicadores y esas propuestas y eventualmente revisar, por ejemplo, qué pertinencia, qué conexión tienen con lo que cada uno también está llevando a cabo en sus propias universidades. Muy bien. Al parecer ya no hay más preguntas y estamos muy bien en la hora. No se vayan todavía porque tenemos que pasar un aviso, porque esto sigue. Estamos muy contentos de cierta forma haber iniciado un ciclo para mantenernos conectados y muy entusiasmados también de poder promover estos espacios, no solo de conocer las propuestas, sino de preguntarse por qué las hacemos. En el fondo, tenemos muchos desafíos en cómo ofrecerles a nuestros académicos y a través de ellos a las personas que ellos impactan con su docencia, con su investigación, con su servicio, mejores condiciones para desarrollar su tarea. En las universidades siempre hablamos del centro de los estudiantes, pero sin nuestros profesores ese centro no es posible. Y entonces creo que es muy vital que nos tomemos un tiempo para ir mirando estas propuestas, para ir pensando e incorporando también esta
ideas sobre cómo promover la diversidad, cómo preocuparse del bienestar, cómo reflexionar también sobre, y eso va a ser ahí lo voy a enganchar con lo que viene, Veros, por si quieres lo quieres compartir, cómo reflexionar para que estas propuestas de indicadores y estándares tampoco restrinjan la creatividad, las intenciones o los talentos más específicos que nuestros profesores tienen. Así que a propósito de eso, los vamos a invitar el lunes 16 de octubre, vamos a tener un encuentro similar sobre libertad académica y estándares docentes. En esa ocasión va a exponer o va a guiar la conversación José Miguel Simián, que es el vicerrector académico de la Universidad de los Andes de Chile. Él hizo una presentación sobre esto en Uruguay y nos quedó pendiente la discusión posterior. Y esa es la invitación ahora. Vamos a planificar una metodología en que todos puedan conocer la propuesta y las preguntas que José Miguel quería compartir en esa instancia, y vamos a hacer a través de este medio lo que no pudimos hacer en Uruguay, que fue avanzar en la reflexión sobre este punto también como una especie de contrapunto a estos sistemas que armamos para establecer ciertas cosas. Bueno, cómo podemos también reflexionar en este sentido. Así es que, por nuestra parte, queremos reiterar el agradecimiento a la Universidad Católica por esta presentación. Me acuerdo que muy inocentemente Fernando dijo, oh, pero yo podría contar que está... Y yo le dije, por supuesto, ahora, anotado. Así es que, y muchas gracias y a todos ustedes también por conectarse hoy día, por sus preguntas y por su entusiasmo. Nos vemos el 16 de octubre, les vamos a enviar la información para que se puedan inscribir y seguimos conectados siempre.